Esta clase ya está quedando grabada, así después la podemos colgar al canal de YouTube de la materia y se la podemos compartir a algunos compañeros y compañeras que me dijeron que iban a poder estar presentes el día de hoy. Así que bueno, arrancamos. Buenos días, buen comienzo de semana, a ponerle un poco de pilas del lunes a la mañana, el día que por lo menos particularmente más me cuesta. Hoy vamos a estar haciendo el simulacro de entrevistas como para practicar lo que se viene. Vamos a aprovechar que bueno, Juan Lopenzino es realmente un especialista en esta materia de movilidad urbana, y vamos a aprovechar de que Juan nos va a comentar toda su experiencia y conocimiento en esta temática, y fue por eso que elegimos quitarla dentro de las grandes áreas temáticas, y bueno, vamos a estar trabajando solo en las otras 3 áreas temáticas que ustedes ya se inscribieron el día de ayer con el formulario que les pasé. ¿Qué vamos a hacer antes del simulacro en el día de hoy? En primer medida vamos a estar repasando, conociendo, vamos a estar presentando una herramienta que se llama ¿Cómo podríamos? O How Might We. Es una herramienta que sale de lo que son las metodologías ágiles de diseño, del sprint y cosas así, que es toda una forma de entender el trabajo. Algunos lo meten como que es como casi una filosofía de vida, lo que son las metodologías ágiles. Es una herramienta que particularmente me resulta bastante interesante y con buenos resultados, siempre la hemos estado utilizando. Y por otro lado, vamos a estar pensando cuáles son los tipos de preguntas que son válidas hacerles a los expertos en esta instancia, ¿sí? Porque a los expertos, uno siempre que está trabajando en cualquier temática, tiene que ir acompañando todo el proceso de diseño y de trabajo con consultas a expertos y especialistas en distintas temáticas. Pero no son los mismos tipos de consultas que se hacen al comienzo que las que se hacen al final. Al principio uno intenta hacer consultas que apuntan a indagar, profundizar, conocer, problematizar, porque desconocemos gran parte de lo que es la problemática que queremos resolver. Después se hace como en las metodologías ágiles, se hace un proceso de diseño bastante vertiginoso en muy pocos días, y empieza la segunda parte, que es validar ese proceso vertiginoso que se creó, ¿sí? Validar ese producto, esa idea. Entonces, en ese momento, cuando se va a validar, lo que se hace es exponer de alguna forma ante especialistas distintos tipos de prototipos, que ahí hay otro concepto más que vamos a ver como de acá a agosto, se les adelanto, se llama producto mínimo viable, en donde uno expone de alguna forma lo que llegó a producir y ya va teniendo algún feedback de las personas que comprenden la problemática. Pero esa etapa, ¿sí?, de poner, de intentar validar ideas, de validar prototipos, se hace una etapa posterior. Entonces, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Entonces, en esta instancia en particular, lo que vamos a estar haciendo es el tipo del primer grupo de preguntas que tiene que ver con indagar, investigar, conocer, problematizar, y no la de validar, ¿sí? Ya van a ver que cuando hagamos el ensayo con Juan, van a salir ese tipo de preguntas, y la idea de hoy es que podamos marcar el tipo de preguntas que no queremos que se hagan, y que después, bueno, puedan ir tomando anotaciones de algunos cómo podríamos. Entonces, habiendo hecho esa introducción, voy a pasar a abrir el PowerPoint que vamos a ver en el clase de hoy. Les pido, si alguno me hace el favor de copiar y pegar el enlace a los dos links, que son estos dos artículos, y los pega acá en el chat o en el Telegram, así ya les quedan. Es muy poco, 5 minutos, me parece. Vamos a dar 7, no, vamos a dar 10 minutos para que puedan leer. Y si tienen ahí un cuadernito, un lápiz, vayan anotando los conceptos principales a los que nos referimos con esta herramienta. Ahí creo que alguien ya los pegó. Ahí está, gracias Hernán. Entonces, se meten en estos links y se ponen a leer
es una herramienta bastante sencilla, pero es muy potente, así que bueno, quiero que se tomen el tiempito. En uno de estos dos, me parece que es en el de Sarah Clip, tira hasta un ejemplo y todo que permite entender bien como la importancia de esta problemática y quiénes son algunas de las personas o grandes empresas que están usando esta herramienta y que bueno, tienen buenos resultados. Así que a partir de ahora les dejo 10 minutos para que se lo pongan a leer y nos volvemos a juntar acá. Yo me muteo, apago la cámara y en 10 minutos nos juntamos todos acá de vuelta. Ustedes no, o sea, tengan el parlante prendido, que en 10 minutos vuelvo a hablar y prendo la cámara.
Bueno, volvemos acá a la reunión. Había pausado la grabación, ahí le saqué la pausa. Volvemos acá. Bueno, como habrán podido leer, la herramienta es bastante sencilla. Acá en algunas cuestiones vamos a hacer un pequeño ensayo primero antes de practicar. O sea, vamos a hacer un ensayo para después de vuelta ensayarlo en la charla que vamos a tener con Juan. Acá hay 4 puntos que anotamos sobre algunas conclusiones a las que podemos llegar después de haber bueno, leído un poco de bibliografía sobre esto, haberlo aplicado unas cuantas veces, y estos son 4 puntos que no se nos tienen que pasar. Siempre que redactamos un cómo podríamos, vamos a tener que revisarlo y escribirlo también de muchas formas distintas, porque como ahí contaba el ejemplo que describía uno de los artículos, es muy importante porque un cómo podríamos nos puede condicionar totalmente el proyecto. Dependiendo de qué tan bien esté redactado ese cómo podríamos, va a ser la calidad de la solución que tengamos. Lo mismo, ¿no?, cuando definimos una problemática. Si no definimos bien una problemática, la solución que vamos a tener es insuficiente. Entonces, con esta herramienta lo que se hace es pasar una problemática a que esté redactada como una pregunta que nos invite a pensar su solución, pero sin saber cómo la vamos a terminar resolviendo. Y ese es el punto principal. Si nosotros redactamos una pregunta de forma tal que nos imaginamos una forma de resolverlo, está mal, o sea, no es lo suficientemente amplia, que es el punto 2, ¿no? Tienen que sentarse, leer el cómo podríamos, y si es demasiado como estrecho, está mal, hay que ampliarlo un poco más. Entonces, es muy importante que cada cómo podríamos tenga múltiples abordajes. El objetivo de cómo podríamos es encontrar oportunidades de diseño. Si te imaginas más de un cómo podríamos, de un mismo problema, mucho mejor. O sea, si de un mismo problema terminan redactando 5 cómo podríamos, genial. Y eso es algo en lo que vamos a hacer bastante hincapié. Tienen que hacer un esfuerzo bastante importante de redactar la mayor cantidad de cómo podríamos que se les ocurra. Y después eligen, ¿no? Con el tiempo van a poder ir eligiendo cuál es la que mejor les resulta, porque aparte es como un disparador, es la punta del ovillo. A partir de ahí comienza un proceso de investigación y de trabajo. Y la parte más difícil del cómo podríamos es que no tienen que ser ni tan específicas ni tan generales. Si es demasiado general, no tengo pistas de cómo seguir, y si son demasiado puntuales, pierdo oportunidades oportunidades de diseño. ¿Hay solución ante esto? La misma práctica. O sea, la misma práctica nos va enseñando cómo podríamos estar bien redactado como para darle esa potencia de trabajo que tiene esta herramienta. Si solamente queda en este ejercicio, probablemente no lo aprendamos. Como cualquier otra herramienta, se necesita como tiempo y esfuerzo para poder apropiarse y realmente poder sacarle el jugo. Así que lo que vamos a hacer es, yo acá anoté 2 problemas cualquiera. El frente de los hornos representan, los frentes de los hornos, redacta así. Los frentes de los hornos representan un peligro para los niños por las altas temperaturas que alcanzan. Y un segundo problema, los cobertores de piletas que se encuentran en el mercado son costosos, incómodos, no son fáciles de usar por una persona, y en algunos casos su vida útil no pasa una temporada. ¿Sí? Entonces estos son 2 problemas cualquiera random que ayer yo me puse a escribir, y que a partir de estas dos problemas que yo tiro, usted tiene que imaginarse distintas formas de redactar cómo podríamos que cumplan con estas 4 condiciones. Ahora, antes de que lo hagan, lo que vamos a hacer es, para que quiero sacar, ocultar panel, acá está, ¿no? Flotante. Aquí está. Vamos a venir al Miro, que de paso aprovecho para... ya estaban dentro del Miro unos cuantos de ustedes. Lo que voy a hacer en este Miro es crear como algunas regiones. Yo acá con esto lo que hago es insertar una forma, le pongo un color de fondo, le voy a poner un color amarillo, y voy a poner otra forma arriba para ponerle un título a esta parte. Le tengo que poner horno. Y ahora lo que hago es, apretando el Shift, selecciono todo, copio y pego. Esta herramienta, bueno, ya la estuvieron usando un poquito con Juan, con lo de las respuestas. La idea es que ustedes
como se vayan apropiando. Yo acá le puedo ir cambiando el color a las distintas partes, podés cambiar, aparte de los colores, también las formas, puedes cambiar el tamaño de los bordes, puedes insertar imágenes, puedes hacer un montón de cosas bastante interesantes. Y en esta parte, en la barra esta vertical que aparece a la izquierda, uno puede arrastrar una nota de estas, puedes cambiar el tamaño, vamos a achicarla, y uno puede escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En esta región van a aparecer, van a tener que escribir ustedes los cómo podríamos, que se les ocurren, que se pueden desprender de este problema, y en el otro, acá vamos a poner horno, y acá vamos a poner pileta. ¿Sí? Son como las dos problemáticas que están redactadas. Ustedes tienen que ir escribiendo en los post-it distintos cómo podríamos, y voy a leer algunos después como para ver qué onda lo que escribieron. Bueno, el link para poder acceder a este Miro está en V, veo que ya hay como 37, casi 40 personas conectadas. Si alguno puede, o sea, esto para poder compartirlo, van acá a compartir, y acá es igual que Google Drive, ¿no? Yo puedo cambiar si una persona puede comentar, editar, si solamente puede ver. Yo quiero que ustedes tengan permiso de edición, así que puse ahí. Bueno, y lo tiro en el 4D3. Lo tiré en Telegram. Si quiere alguno lo copia y lo pega de ahí, lo pega acá adentro. Fíjense que también lo que se puede hacer es, primero, ustedes si se van a desplazar, pueden estar moviendo el fondo. Para que no se mueva el fondo, ¿qué se hace? Selecciono todo, Shift, manteniendo apretado el Shift, y acá arriba me aparece como un candadito, Lock, que es, bueno, trabar. Entonces de esa forma yo cuando me muevo ya no se desplaza más, y lo que sí se va a estar moviendo son los post-it. Puede pasar que cuando ustedes crean una región, se les complique el hecho de que, a ver, para que se me tapó justo esto. Acá ya lo bloqueó, sí, ya está bloqueado. Se les complique el hecho de que el post-it quede por detrás del espacio que se cree. Vayan achicando el tamaño de los post-it si son muy grandes, o aumentan el tamaño de la superficie en la que están escribiendo. A ver, voy a aumentarlo. Ustedes sigan laburando, que yo voy a tratar de ir acomodando. Ahí pasó eso, que alguno lo... ¿dónde está el lock? Bueno, a ver, les doy un ratito más. Es un hormiguero, Manu. Sí, lo que puedo hacer ahí, si molestan todos los cursores, es acá, apagar los cursores. Acá alguien borró el título. Voy a ir leyendo algunos cómo podríamos que escribieron. ¿Cómo podríamos modificar la puerta del horno para que sea segura? ¿Cómo podríamos mejorar el aislamiento de la puerta? ¿Cómo podríamos evitar que los niños se acerquen al horno? ¿Cómo podríamos reducir el calor emitido por el horno? Ahora voy a darles 2 minutos más y después leemos entre todos, así vamos repasando el Miro.
Voy a cronometrar 2 minutos. Ahí estoy viendo que algunos, en vez de crear de arrastrar los post-it, crearon como regiones, o sea, crearon otras figuras ahí. Fíjense sobre la barra de la izquierda, arriba de las formas que se pueden hacer, está el sticky note, en donde ustedes lo arrastran directamente y aparece para escribir, y con esto van cambiando el tamaño, ¿sí? Así que los que pusieron forma, fíjense de sacar la forma, si pueden, si no, no pasa nada, y pegarlo en un sticky note. Bien, ya pasaron los 2 minutos, así que vamos a detener el ejercicio, paren acá, y vuelvan a ver la pantalla de Zoom, ¿sí? Así que bueno, ahí veo que van desapareciendo de a poco los punteros. Lo que les decía recién, si no sabían cómo pegar un sticky note, como en vez de hacer las regiones esas, que había pasado con algunos, ustedes agarran desde la barra, lo arrastran, y ahí va quedando. También lo que se puede hacer, si ustedes, por ejemplo, en la entrevista de expertos, vamos a estar utilizando esta pizarra colaborativa, que va a tener que estar hecha de antemano. O sea, vamos a tener que llegar a la entrevista del experto ya con la plataforma está hecha. En una región van a ir anotando las preguntas que a ustedes les gustaría hacerle al experto. O sea, ustedes, mientras van escuchando la charla, van viendo que va hablando el tipo sobre cosas interesantes. En este caso, por ejemplo, Juan. Y se les van ocurriendo como preguntas para poder hacerle, entonces va a haber un lugar en donde ustedes van a ir anotando esas preguntas, y yo en este caso voy a estar como actuando de moderador. Entonces, mientras lo escucho a Juan, voy leyendo las preguntas que van haciendo, y voy eligiendo algunas de ahí, las voy pintando de color, como para decir, bueno, las pinto de rojo a las que le quiero leer. Entonces las voy pintando de rojo y se las voy diciendo. Mientras tanto, además de pensar preguntas que intenten comprender con mayor profundidad la problemática, van a estar anotando distintos cómo podríamos, que ustedes vean que se desprenden de las cosas que Juan menciona como problemas que aún no están resueltos dentro del campo, por ejemplo, de hoy de movilidad urbana, ¿sí? Entonces, voy a hacer, antes de ponerme a repasar cuáles son las cosas que ustedes estuvieron haciendo, en una parte como más abajo, voy a hacer un área en donde van a ir anotando las preguntas, después ustedes que quieren que le haga Juan, en otra área, los cómo podríamos que se desprenden a partir de la charla que vayan haciendo con Juan, y acá vamos a clavarle también. Esto se puede hacer de muchas formas distintas, solo, ¿no? Entonces acá vamos a poner, en esta región ustedes van a ir anotando las preguntas que se les ocurre que les gustaría hacerle a Juan, mientras, o sea, pues Juan va a tener más o menos unos 15 minutos para él exponer sobre la problemática, y después vamos a tener unos 15-20 minutos para tirarle preguntas que nos permitan entender con mayor profundidad esa problemática. Entonces yo les voy a ir eligiendo de esta parte.
además de las preguntas, van a tener que ir anotándolos cómo podríamos. Muchas veces los post-it se anotan escribiendo en vez del cómo podríamos directamente CP y listo. Bueno, a esto le vamos a poner un colorcito. Y lo bloqueo. Denme unos segundos. Y ya le pongo lock así. ¿Por qué lo bloqueo de vuelta? Porque si no, cuando ustedes intentan desplazarse, lo arrastran. Se fijan como que acá no lo bloqueé, entonces lo puedo ir moviendo y eso es como un problema. Para que eso no suceda, lo que hago es aprieto Shift, selecciono todo. Antes lo voy a pintar a esto. La idea de la clase hoy también era que puedan interiorizarse un poco más con esta herramienta, que bueno, la vamos a tener que usar. Y ahora sí, estoy en condiciones de pegar las sticky notes, que ya voy a dejar algunas pegadas, cosa que los que se pongan a redactar preguntas no tengan que estar. No estoy con mouse y me cuesta un montón navegar sin mouse. Bueno, van pegando ahí. Lo que se puede hacer es directamente también apretan Shift, seleccionan las dos y van copiando y pegando, ¿sí? Hasta las puedes dejar como todas ordenaditas, que queden todas parejitas, qué sé yo. Bueno, entonces ustedes van haciendo así, Shift de vuelta, copio y pego. Entonces, bueno, pueden ir dejando ya todos los post-it preparados para cuando se haga bueno, se van acomodando, ¿sí? Entonces ustedes directamente cuando vayamos entrevistando a Juan, cuando empecemos el diálogo con Juan, ustedes van a ir, bien, ahí Luigi ya está practicando copiar y pegar los post-it, gracias Luigi. Entonces van anotando las preguntas ahí, mientras yo voy hablando con Juan, ustedes van anotando las preguntas sobre cosas que les gustaría que se amplíen, o cosas que les parece que estaría bueno, preguntas que les estaría bueno hacer, y yo voy a ir leyendo y pinto de rojo las que me parece que está piolas para que les haga. Entonces, mira, esta pregunta está buena y esta también, porque van a tirar 100 preguntas y yo tengo tiempo para hacerle 3, por ejemplo. Entonces tengo que ser bastante criterioso. Es como el desafío del moderador es plantear un diálogo que sea como agradable, distendido, pero a su vez tener criterio a la hora de elegir las preguntas que se le hace al experto, ¿sí? Entendiendo que las preguntas tienen que profundizar, problematizar, indagar y no validar posibles soluciones. Por ejemplo, si estuviéramos tratando con un experto en la seguridad dentro de las casas, nos le preguntaríamos, che, ¿te parece que si ponemos como una placa delante de la puerta del horno, estaríamos solucionando el problema? No, porque lo que estamos haciendo es directamente validar una idea de solución que nosotros tenemos. Al experto ahora lo que tenemos que hacer es hacerle preguntas que nos permitan identificar mejor cuáles son los problemas, qué tan grandes son. Preguntas serían como, ¿cuántos niños se accidentan? ¿Qué tipos de quemaduras tienen? ¿Qué soluciones ya se han hecho en el pasado? ¿Qué efectos han tenido? ¿Sí? Como son todas preguntas que nos permiten indagar y conocer, pero no validar, que son dos cosas bien distintas. ¿Qué temperatura tiene la tapa del horno? Exactamente, sí. Bueno, ahora ya dejamos todo lo que es, no sé, el terreno bien preparado para poder pasar al ensayo. Si te parece, Juan, arrancamos. Bueno, A ver, dame 2 segunditos que acá yo tengo preparado esto. Vuelvan al Zoom, si estaban en Miro, déjenlo un rato. me tenés que habilitar compartir, Juan. Tenés razón, tenés razón. Bueno, eso es algo que tiene que hacer el que arme la... A ver, pongo acá y te pongo como coanfitrión. El que arme la reunión, o sea, porque en cada uno de los grupos, en el de basura, en el de energía, en cada uno de los grupos, va a haber un encargado de crear el Zoom, y bueno, el que cree el Zoom va a tener que ir dándole permiso a los distintos expertos para ponerlos como coanfitriones, así pueden compartir la pantalla, ¿sí? Y además van a tener que grabar. Ahí estoy poniendo a Juan como coanfitrión y ya aparece Juan como coanfitrión. Entonces, bueno, a partir de este momento empieza, vamos a simular que comienza un ciclo de entrevistas. Entonces, bueno, me pongo en papel de moderador. Bueno, buenos días, vamos a estar comenzando en este momento con... ¿qué pasó? Juan, ¿para qué estás compartiendo pantalla vos? Tengo que hacer la intro desde mi PowerPoint. Dale. ¿Querés que salga? Dale, sí, así me deja. Cosas que pueden pasar. Son 2 segunditos nada más.
pues está bueno que hagan esto. Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando con Juan Lopensino para que nos comente su experiencia en esta temática que nos atraviesa a todos y todas en lo cotidiano, capaz que no tanto en esta época de pandemia mundial, sino en esa antigua normalidad en donde pasamos varias horas por día en una situación estresante que es trasladarnos dentro de la ciudad de Córdoba, ¿no? Para que conozcan un poco más a Juan, Juan José Lopensino es profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional, es graduado en Ingeniería Mecánica por la UTN, magíster en Automatización Industrial por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, con tesis en Inteligencia Artificial. Es especialista en cálculo estructural por la Universidad Técnica ESA de Alemania, doctor en Ingeniería por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, donde desarrolló un nuevo vehículo de tracción eléctrica con el concepto de usuario universal. Trabaja sobre proyectos de aplicación industrial en los últimos 20 años, destacando una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la localidad de Gorria, Córdoba, así como desarrollos en el campo de la medicina, cálculo estructural y de diversas industrias automotrices metalmecánicas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan, por hacerte presente y por brindarnos un rato de tu tiempo y experiencia para que podamos entender un poco más esto que es la movilidad urbana. La idea es que yo voy a estar cronometrando un poco porque tenemos 40 minutos para poder conversar con vos, entonces te vamos a dar unos 15 minutos al principio para que vos puedas darnos con un marco general de la problemática esta que vos, de la que tenés tanta experiencia, y después vamos a ir acercándote algunas preguntas que los estudiantes, yo te voy a ir mostrando, aprovecho para mostrarte una plataforma que vamos a usar para los estudiantes mientras vos vayas dando la entrevista, van a ir anotando preguntas en estos post-it, yo voy a ir eligiendo las preguntas y te las voy a ir acercando, ¿sí? Así ordenamos un poco esta entrevista. Bueno, y dicho esto, a ver, tengo que salir y dejo de compartir. Dejo de compartir. Juan, ya puedes compartir tu pantalla, cuando quieras. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Se ve? ¿Ya? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre evolución y tendencia en la movilidad urbana en la ciudad de Córdoba. En realidad vamos a hablar de algunos aspectos, faltan muchos, la verdad que es muy complejo el tema de cómo se mueven las personas y cómo se mueven las cargas también, el abastecimiento en la ciudad de Córdoba. Hoy vamos a hablar de personas, cómo se mueven las personas en la ciudad, y es bastante complejo el tema. Vamos a dar algunos de los elementos, vamos a analizar algunos de los elementos de este problema de la movilidad en la ciudad de Córdoba, bueno, después vamos a intercambiar ideas. A ver cómo hago. Ahí está, bueno, el contenido de la presentación. Vamos a analizar el parque automotor de la ciudad de Córdoba, cómo fue la evolución. Vamos a ver cuáles son las energías necesarias para ejecutar esta movilidad de personas. Vamos a hablar de los espacios viales que cada medio de movilidad requiere. Vamos a ver qué costos asumen las personas por trasladarse. Y después vamos a trabajar sobre algunos de los aspectos sociales que implican o que, en los cuales impacta la movilidad de las personas que actualmente existen. Vamos a hablar un poquitito vamos a hacer una evaluación de un ranking, digamos, de algunas formas de mirar los medios de transporte y la sustentabilidad. Y después vamos a hablar sobre los espacios y infraestructura de Córdoba, en Córdoba hoy, o sea, cómo es que está hoy la ciudad de Córdoba respecto a los elementos de movilización e infraestructura, y vamos a hablar de tendencias sustentables en Córdoba, qué es lo que hay o qué es lo que podría ser. Bueno, vamos a empezar sobre qué es lo que fue pasando con los medios de movilidad. Vamos a hablar fíjense, ahí está expuesto, en el año 93 había entre 70 y 100.000 vehículos aproximadamente, no había un muy buen registro en el año 93 del tema.
había 1.250 ómnibus en el año 93 y la ciudad contaba con 1.200.000 habitantes. Si uno hace un análisis de la cantidad de vehículos por habitantes, en aquel momento había un vehículo por cada 17 habitantes y un ómnibus cada 960 habitantes. Fíjense qué análisis, ¿no? Porque ahí nosotros podemos entender qué es lo que significaba habitantes versus vehículos. Es una forma de analizar, digamos, una forma de interpretar algún dato, ¿no? O sea, cómo podemos ir viendo qué es lo que ocurría con, bueno, en este caso, los vehículos y el número de habitantes, o los habitantes y el número de ómnibus. En el 2020, fíjense la diferencia, pasamos de 70, pongámosle 70, 90 mil a 1 millón de vehículos en el año 2020. Sí, sí, 1 millón de vehículos. ¿Qué implican los vehículos? ¿Qué se cuentan acá como vehículos? Los motorizados. Se cuentan las motos, los autos, los ómnibus, los utilitarios. En esencia pasa por ahí, digamos, ¿no? O sea que todo esto, todo ese parque automotor no entra en las bicicletas, nunca se contabilizaron, nunca se censaron las bicicletas. Probablemente porque no están registradas las bicicletas, no hay un registro de bicicletas, no hace falta registrarlas. Esto es un problema porque el robo de bicicletas en la actualidad es enorme en la ciudad. Y es porque en esencia el Estado no las registra porque no les interesa, sobre todo no les interesa porque no hay impuestos en el medio. En la actualidad hay menos de 900 ómnibus circulando. Según algunas cuentas off the record, en realidad hay cerca de 700 en la actualidad y tenemos 1.600.000 habitantes. Si ustedes ven bien, pasamos de 1.250 a menos de 900. En aquel momento había en este momento hay aproximadamente un vehículo cada menos de 2 habitantes y un ómnibus cada casi 2.000, 1.800 habitantes. O sea que hemos pasado, digamos, de un vehículo cada 17 habitantes en el 93 a un vehículo cada 1,7 habitantes en el 2020. Y esto no ha sido por el incremento de ómnibus, evidentemente. Sí, los ómnibus han disminuido a pesar de que los habitantes han aumentado, ¿no? Han aumentado casi un 40% desde el 93 hasta ahora en la ciudad de Córdoba, y esto no contempla el gran aumento de ciudades satélites de Córdoba, en los cuales hay tanta gente que se ha ido a ciudades cercanas, eh, y que durante el día, digamos, durante la jornada laboral, se suman a las personas que se mueven dentro de la ciudad. Quiere decir que esto en realidad es un poquito peor porque no son 1.600.000 habitantes, sino que el 1.600.000 habitantes son los que viven aquí, pero hay mucha gente que se mueve en la ciudad de Córdoba y no vive en la ciudad de Córdoba. ¿Tá? Entonces, en realidad, esto es un poquitito peor. Pasar de 900 y pico de habitantes por ómnibus a pasar a 1.800, o sea que se han duplicado el número de habitantes por ómnibus, también implica, digamos, que en un momento como hoy de pandemia, esto es un análisis actual, digamos, y la cosa empeore porque no podemos tener mucha gente amontonada en un ómnibus, y en realidad eh, cada vez empeora un poquito esa situación, cada vez nos amontonamos más en los ómnibus porque hay más habitantes por ómnibus en la ciudad. Vamos a ver otro aspecto, que es la energía, digamos. Ustedes fíjense que el motor de combustión interna a lo largo de toda su vida útil tiene un rendimiento térmico bastante difícil, digamos, bastante bajo. Los motores de combustión interna, vuelvo a repetir, a lo largo de la vida útil y más los vehículos de gran porte, tienen un rendimiento, o sea, la relación que hay entre la capacidad del combustible y la capacidad del motor de transformar el combustible, esa capacidad térmica, en movimiento, ese es el rendimiento del motor que nosotros vemos,
O sea, transformar energía química en energía mecánica. El motor en los vehículos están menos del 10%, siendo que el rendimiento de un motor eléctrico es aproximadamente el 90%. O sea que casi la totalidad de su energía eléctrica se transforma en movimiento. El motor eléctrico es una muy buena máquina de transformación energética, de eléctrica a mecánica, que es lo que nos hace falta para mover gente, para mover la carga, mover lo que estamos trabajando. Por otro lado, hacemos un pequeño análisis, qué es lo que significa el biocombustible, porque se habla mucho sobre el biocombustible. Entonces hacemos un análisis un poco grosero, digamos, pero que realmente sirve a los fines de entender un poquitito el problema. Y es que un kilo de soja tiene aproximadamente 0,16% de aceite. Eso es una muy buena oleaginosa, digamos. O sea, los granos oleaginosos tienen nunca más del 16-18% de aceites. Quiere decir que para lograr un kilo de aceite, que sería un kilo de biodiesel, podría llegar a ser, hacen falta 6 kilos de soja. Entonces imagínense que un kilo de aceite es el equivalente a un kilo de biodiesel, un litro de biodiesel. Fijémonos que un ómnibus de última generación usa aproximadamente, circula 5 kilómetros por cada litro, y en la media, digamos, de horas pico, un ómnibus transporta 70 pasajeros, quiere decir que estaríamos en 0,07 litros por pasajero por kilómetro. Estos son datos que hay que mirar y tenerlo por ahí cerca, digamos, porque es bastante difícil de guardar, ¿tá? Pero entonces estaríamos por cada persona consume de biodiesel casi medio kilo por kilómetro en un sistema de transporte como el que tenemos hoy. Para eso sirve este tipo de cosas, ¿no? Ahora, si un automóvil circula 10 kilómetros por un litro para 1,2 pasajeros, quiere decir que, porque esa es la media de Córdoba, en realidad la media de la Argentina, los automóviles urbanos están circulando con aproximadamente 1,2 pasajeros, esa es la media, quiere decir que estamos usando un auto para trasladar 1,2 personas, ¿tá? Esa es la media de la ciudad. Quiere decir que estaríamos con 0,83 litros por pasajero por kilómetro, si hacemos la cuenta, ¿tá? No vale la pena hacer la cuenta aquí, pero estaríamos usando, fíjense la diferencia que hay, que en un ómnibus nosotros estaríamos trabajando sobre, estaríamos moviéndonos cada pasajero, cada kilómetro con medio kilo de soja, y en un auto con 5 kilogramos de soja por kilómetro. Realmente es una barbaridad. Esto es lo que uno puede empezar a permitir entender, después lo vamos a medir un poquitito más, qué es lo que pasaría si pasamos esta flota de vehículos a usar biocombustibles. Bueno, en toda la flota, si uno piensa que hay 1 millón de vehículos, estaríamos utilizando la media de la circulación de los ómnibus es 20 kilómetros por día, esa es la media de la ciudad de Córdoba. Estaríamos trabajando sobre una flota de, bueno, estaríamos usando 2,7 litros por día, 2,7 millones de litros por día para mover la flota de la ciudad de Córdoba, 2.700.000 litros por día para mover 1 millón de vehículos. ¿Está bien? Esos serían más o menos 16.000 toneladas de soja, si nosotros estaríamos usando biocombustibles, y eso sería aproximadamente 5.000 hectáreas por día para obtener los 16.000 toneladas de biocombustible. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Significa que si nosotros mediríamos
el movimiento de la ciudad, digamos, de toda la flota de la ciudad, lo mediríamos en soja, estaríamos hablando de 5.600 hectáreas por día. 5.600 hectáreas por día sería 1.800.000 hectáreas al año, ¿tá? Para poder trasladarnos, para mover la flota solo de la ciudad de Córdoba. ¿Tá? La provincia de Córdoba no tiene mucho más de 5 millones de hectáreas para ser cultivadas. Quiere decir que para mover la ciudad de Córdoba estaríamos usando, no nos podríamos alimentar, digamos, ¿tá? Porque estaríamos usando una cantidad de hectáreas para mover la flota infernal. Es por eso que, por suerte, nadie sigue hablando de que es posible pasar a usar los vehículos con biocombustibles, por suerte, ¿no? Veamos cuál es la tasa de retorno energético. Fíjense que hasta la década del 50 se hablaba que por cada, digamos, unidad de combustible uno obtenía en el petróleo 100. O sea, a mí me costaba sacar petróleo 1 y yo obtenía 100 de esa energía. Hoy, en la actualidad, estaríamos que por cada energía invertida 1, nosotros obtenemos en el petróleo 8 de utilidad, digamos. O sea, pasamos porque los pozos hasta la década del 50 eran muy fáciles de obtener, en la actualidad ya son muy difíciles de obtener petróleo porque ya los pozos se extrae cada vez menos, y fíjense, Vaca Muerta, por el gran esfuerzo que implica sacar una unidad de energía, nosotros obtenemos no más de 3 de lo invertido. O sea, si yo invierto 1 peso, saco 3, o si, mejor dicho, si invierto 1 kilovatio para poder sacar petróleo de vaca muerta, obtengo 3 kilovatios a partir del petróleo o del combustible de vaca muerta. Ni hablar de los impactos que tienen estos combustibles no convencionales, ¿no? Pero fijémonos en algunas cosas. Bueno, esto que está acá, que yo sacaba, digamos, utilizaba 1 kilovatio para obtener 100 del petróleo hasta la década del 50, estaba muy, muy fácil el petróleo para ser obtenido. Hoy ya no es lo mismo, hemos bajado realmente muchísimo. Pero ahora fijémonos, por ejemplo, si yo invierto 1 kilovatio, obtengo 3 del gas. ¿Tá? Fíjense que el gas ya casi la mayoría del gas de la Argentina proviene del shale gas, proviene de vaca muerta. Es un costo muy alto, digamos, energético para poder obtener el gas y trasladar el gas. En biomasa nosotros tenemos, fíjense, un poquitito más que el gas, o sea que también es bastante costosa desde el punto de vista energético. Es muy difícil llegar a algo energético como teníamos en el petróleo en las fases iniciales de la explotación. Hasta la década del 50 la explotación no era tan violenta como lo es hoy. Fíjense qué interesante, la energía hidroeléctrica tiene una tasa de retorno energético, tal vez en este momento la mejor de todas, 30-1. ¿Tá? La eólica tiene una tasa de retorno 20-1 y la fotovoltaica 10-1. ¿Qué quiere decir? De que por cada kilovatio invertido uno obtiene 10 kilovatios. Y el cuerpo humano tiene una tasa de retorno energético que está entre 10 y 20. Yo no sé, Manu, si... bueno, esto no va. No sé, Manu, si vas a dar... hiciste una vez una charla del retorno energético del cuerpo humano, de la capacidad del retorno energético del cuerpo humano, y andaba más o menos por ahí entre 10 y 20. Entonces, es bastante interesante entender un poquitito la tasa de retorno energético para entender qué es lo que, digamos, qué es lo que deberíamos empezar a entender cómo manejar o de qué energías tomarnos, ¿no? Juan, discúlpame que te interrumpa, es como para decirte que te podríamos dedicar más o menos
2, 3 minutos más para que termines de exponer y tenemos que pasar a la parte de preguntas. No sé cuántas otras diapositivas tenés preparadas, pero como para Uy, darte recién nociones del empiezo. tiempo. Está bien, me apuro. Bien. Bueno, ¿cuáles son los espacios utilizados en las calles? ¿Tá? Ustedes fíjense que tenemos acá un ómnibus de 70 pasajeros en un carril, traslada 70 pasajeros. En el mismo espacio casi se trasladan 2,4 pasajeros en autos y en el mismo espacio trasladamos 15 pasajeros en bicicleta. ¿Está bien? Y acá tenemos la relación entre el ómnibus y los automóviles. Tenemos 30 veces más espacio en automóviles por cada persona y tenemos 4,6 personas que se trasladan en el mismo espacio del ómnibus, digamos, ¿no? Del pasajero del ómnibus. O sea, esto que está acá, el 1, es el ómnibus, digamos, un pasajero de ómnibus, y en el automóvil, digamos, la relación está entre 30, o sea que el espacio que se traslada en ómnibus es 30 veces menor que el del auto, y el espacio del que se traslada en ómnibus es 4,6 del ómnibus. O sea que el de mayor rendimiento de calle, de espacio de calle utilizado es el ómnibus, evidentemente. Sobre todo, estamos hablando de horas pico, ¿no? Vamos a ver los costos mensuales para movilizarse por persona. Fíjense, acá le estoy poniendo un costo negativo al que se traslada en bicicleta porque hay un aumento en su en calidad de vida, digamos, en la salud para que se traslade en bicicleta por el alto índice de, de, de problemas cardíacos y respiratorios que tenemos en nuestra sociedad y obesidad. El que se traslada en ómnibus, saben que no me acuerdo muy bien cuánto vale el ómnibus hoy, pero más o menos estaría, si estamos en 22 días, 45 pesos por día, para ir a sus actividades debería gastar 990 pesos. Y el que se traslada en ómnibus, en automóvil, bueno, ahí tenemos 210 pesos de combustible aproximadamente, 400 de estacionamiento por 22 días, más el seguro, más la patente, y acá le he puesto más los 17, ese es el costo de la cuota de un automóvil, más la depreciación. Realmente el costo para tener un automóvil y poder trasladarse es enorme respecto a lo que cuesta trasladarse en ómnibus, y ni hablar de lo que cuesta trasladarse en bicicleta. Por eso que realmente es un costo personal esto, digamos, ¿no? ¿Qué implicaría cada uno? El que se traslada en ómnibus, acá faltaría sacarle ese que es 1,2 pasajeros por persona, pero fíjense la diferencia, 990 que se trasladan en ómnibus y no sé cuánto, para tener el auto más lo que se gasta en 100, es un montón de dinero, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos sociales de la movilidad? Bueno, las periferias de la ciudad están muy mal servidas por el sistema de transporte público. Los discapacitados no están incluidos dentro del sistema de transporte público de pasajeros, tampoco dentro de los taxis, y les diría que los discapacitados tampoco pueden trasladarse en su gran mayoría dentro de los automóviles, digamos, tradicionales. La conexión social, bueno, es un aspecto muy importante, que vamos a hablar un poquitito ahora de eso. Lo mismo que cuando nos aislamos en nuestros sistemas de transporte, automóvil, bicicleta y el tren u ómnibus, bueno, hay una aislación, ¿no? Cuando estamos en vehículos que estamos individuales, nos desconectamos socialmente. Eh, Impacta en la vida social. Si no nos podemos mover, no es buena la vida social, no podemos salir, no podemos reunirnos. La educación, para la educación, el traslado en la educación es muy importante. La virtualidad ha cambiado este aspecto, ya que, digamos, nos estamos educando, bueno, no sé, pero la educación se está cumpliendo de manera virtual. Hay mucha gente que eso no lo logra, que no tiene forma de lograr conectividad como para que haya virtualidad.
En el trabajo, la movilidad es extremadamente importante porque podemos no poder usar o usufructuar de algún trabajo mejor porque no tenemos cómo llegar. Los problemas de género, ¿por qué? Porque cuando hay un automóvil en una familia, lo usa el hombre, no lo usa la mujer. Entonces quiere decir que hay un trabajo, digamos, hay una situación de, digamos, de desigualdad de género. Y como vimos respecto a los automóviles, creo que es más fácil entender por qué a ciertas edades es imposible, sobre todo cuando hay una falta de recursos económicos, es muy difícil que un jubilado pueda mantener un automóvil por los grandes costos que tiene para moverse, ¿no? Veamos cuál es el ranking de los medios. Si nosotros miramos la salud pública, la utilización del espacio vial, el costo energético, la cohesión social, el objetivo de este ranking es entender cuál es el mejor de estos y cuál es el peor en el caso. El 1 es el mejor, el 3 es el peor. Entonces fíjense que utiliza el que menor utilización de espacio físico vial, de calles, es el tren, el ómnibus bueno, el trolebús en este caso. En segunda instancia, en la utilización del espacio estaría el peatón, la bicicleta, el skate, la moto, son los que menos espacio utilizan, mucho menos que el automóvil. El automóvil, ustedes fíjense que está último por todos lados. El costo energético, bueno, ahí está, lo hablamos hace un ratito. Respecto a la salud pública, es extremadamente importante cambiar la situación de inactividad que tiene la población. En ese caso, el peatón y la bicicleta es el que permite a las personas tener una salud mejor. Eh, y el tren, el trolebús y el ómnibus, porque en realidad, aunque no caminan tanto, pues siempre uno se tiene que trasladar hasta las paradas, por así decirlo, o sea que algo de movilidad, y el automóvil no se mueve uno, digamos, no hay movilidad, no utiliza el tiempo de transporte o de movilidad para tener algún tipo de actividad física, genera mucha, eh, bueno, se me fue la palabra. Bueno, el costo energético, lo mismo que la cohesión social, o sea, cuando nos juntamos con, qué es lo que ocurre en el tren, el trolebús y el ómnibus, y nos juntamos con nuestros pares sociales, con nuestros cohabitantes de la ciudad, un poco mejor nos juntamos cuando caminamos por las calles. ¿Qué significa esta cohesión social? Significa que convivimos, ¿tá? Cuando no convivimos, empezamos a aislarnos. Si vamos a un supermercado, entramos en el estacionamiento de un supermercado y no tenemos contacto con la población que está en la calle. Si vamos a un shopping, no tenemos contacto con la gente que está en la calle. Únicamente los vemos si vivimos en un country, vamos a shopping y vamos al supermercado y vamos a universidad. No tenemos contacto, digamos, con la población, perdemos contacto con la realidad social. En el tren y en el trolebús no es así, nosotros convivimos todos por igual. La peatonalización implica que nos cruzamos con gente, ¿tá? Y en el automóvil capaz que la pobreza la vemos en el semáforo nada más, porque hay gente que está haciendo malabares para poder juntar una moneda. Ese es el sentido de exponer la cohesión social. Entonces, dentro de este ranking de los medios de transporte y la sustentabilidad, vemos estos 4 aspectos, y hay más, ¿está bien? No está, por ejemplo, la accesibilidad acá, no le he puesto, digamos, cuáles son los mejores medios de transporte para que haya accesibilidad universal, o sea, que todos puedan acceder. Veamos los espacios de movilización y la infraestructura que hay hoy en Córdoba. En el peatón, veredas y sendas, digamos, están sin mantenimiento y hay bastantes problemas para la discapacidad para poder andar por las veredas, por ejemplo. Sobre todo hablemos de gente que tiene problemas para movilizarse por sus propios medios.
Para el ciclista, las ciclovías no tienen conexión, no tienen mantenimiento, las calles están en mal estado para el ciclista, hay desborde de cloacas, que es un peligro para el ciclista por las enfermedades. No hay estacionamientos especiales para ciclistas y la multimodalidad, o sea, usar bicicleta y ómnibus, por ejemplo, no está implementado en la Argentina o en Córdoba por lo menos. Respecto al tren, hay un espacio urbano ocioso, que hay vías sin uso, no hay estaciones y la flota existente hay que repararla. O sea que nosotros tenemos posibilidad de tener tren en Córdoba porque están las vías, pero no hay, hace muchos años que no hay ningún proyecto o que no se implementa nada para poder utilizar las vías del tren en el espacio urbano, digamos. El trolebús tiene una prestación parcial, ¿tá? Se puede ampliar a bajo costo, que es lo que implica que nosotros podríamos llevar la red de trolebuses digamos, a un espacio mucho mayor. Estaríamos con tracción eléctrica. Recuerden ustedes cuál es el rendimiento energético entre un motor eléctrico y un motor de combustión interna. Respecto a los ómnibus, como ya vimos, la flota es suficiente. La pandemia ha empeorado esta situación, ¿tá? Porque no podemos llevar los ómnibus llenos de gente como existía hasta tradicionalmente. Las calles son aptas, fíjense que hay mucha avenida, y mucho espacio exclusivo para ómnibus. Eh, es malo el servicio en las periferias, ¿tá? Y la flota de ómnibus no es apta para discapacidad. O sea que ese es un problema. Y el automóvil, bueno, tiene un tránsito saturado, no está sirviendo porque la gente se traslada y demora muchísimo tiempo por la saturación que hay, no es apto o es poco apto para discapacidad. O sea que hay mucha gente que tampoco puede usar el ómnibus, el automóvil, perdón. Eh, Veamos cuáles son las tendencias sustentables recomendadas. Juan, estamos Digamos medio que complicados con el tiempo, si queremos llegar a hacer la pregunta, no sé qué tanto te queda. esta es la última. Dale, te dejo entonces un ratito más. Sí. Bueno, digamos que las tendencias sustentables que podríamos utilizar en Córdoba sería desarrollar los trenes multimodales con peatón y ciclista, por ejemplo, o sea que podríamos implementar un sistema de vías existentes y construcción de ciclovías y calles de baja velocidad, que eso hoy no existen. Las playas de estacionamiento seguras en estaciones de trenes y de transferencia, cosa de que uno se pueda ir en ómnibus, perdón, en auto, en bicicleta o en moto hasta un lugar donde haya trenes y ómnibus, ¿tá? Y deje cerca de las periferias, por ejemplo, deje los vehículos y se traslade en la parte más difícil de la ciudad, deje los vehículos personales. ¿Tá? Y habría que desarrollar mucho más los ómnibus y trolebuses, sobre todo por el rendimiento energético y el rendimiento vial que tienen estos vehículos para el traslado, y en esencia desalentar el uso de automóviles con promociones multimodales. Digamos que sería muy apetecible que esto empiece a ocurrir en la ciudad, digamos. Estos son algunos de los aspectos que creo que pueden llegar a mejorar la movilidad de las personas en la ciudad. Creo que no me queda nada, no me queda más nada. Bueno, Eh, Terminado. listo, perfecto, Juan. Ahora vamos a pasar a la parte de hacerte algunas preguntas. Voy a agarrar una sola, porque es un ensayo. La idea es que yo a lo largo de la exposición tendré que haber hecho un poco más como moderador para acotar el tiempo de exposición de Juan. Piensen en lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos que tener dos expositores tres expositores en 2 horas, tenemos 40 minutos por expositor si está todo bien aceitado. Y si tenemos 30 minutos de exposición, vamos a tener 10 minutos de preguntas, si son 20 y 20, entonces hay que ir viendo cómo se va llevando un poco el tiempo para que no se extienda, porque si un expositor nos dura 1 hora, con otro nos va a quedar 10 minutos o 30 y 30, y si se te extienden en 2, como que empieza a ser todo un poquito más difícil de llevar, ¿no?
Y una cosita, Juan, ¿puede ser que se te mezcle el periferia y periferia, se te mete el portugués ahí o no? Vos sabés que sí, es periferia en portugués, tenés razón. Sí. ¿Cómo yo? Periferia y se me desarmaba el cerebro que yo le decía, es el portugués. Y no, bueno, no es la primera vez, Juan, Se como me estuvo varios cortó. años en Brasil, se le empiezan a cruzar los cables, y no solamente se le cruzan los cables en el idioma, en alguna que otra cosita también. Epa, Bien, voy a epa. elegir una pregunta para hacerte acá de las que estuvieron escribiendo eh, los estudiantes. Eh, y bueno, hay uno que hizo una pregunta sobre qué país desarrollado se podría tomar como ejemplo, como modelo, digamos, en estas cosas. Y me parece que un poco sobre eso dijiste en última diapositiva, ¿no? No pusiste un ejemplo, pero tiraste algunas líneas sobre las cuales se podría elaborar. Mira, yo no sé, digamos, yo creo que los países que tienen un poco más de desarrollo en esto, hay varias ciudades europeas, digamos, que tienen esto, de que tienen un mejor rendimiento. En esencia, yo creo que tiene mucho que ver con que hay una densidad poblacional muy alta en Europa, entonces lo han tenido que ir resolviendo porque se les hacía imposible resolver el tema de la movilidad de las personas. Entonces sí, por ejemplo, varias ciudades alemanas, holandesas, belgas, en Francia también hay mucha cosa, pero en esencia Buenos Aires, por ejemplo, tiene un desarrollo, la ciudad de Buenos Aires tiene una diversidad de medios de transporte mucho más alta que la que tenemos en Córdoba. Fuera de Buenos Aires hay muy poco desarrollo de ferrocarriles urbanos, y Buenos Aires tiene todo, digamos, tiene muchísimas líneas, mucho desarrollo. Mucho tiene que ver con que hay una densidad poblacional muy alta en Buenos Aires que no lo podían resolver de otra forma. Eh, Han resuelto o han trabajado mucho sobre la movilidad urbana vía bicicleta y vía peatón. En Buenos Aires realmente se puede caminar y se puede andar en bicicleta muchísimo. Hay mucha inversión en el tema, y yo creo que en realidad siempre ha tenido que ver con que no tenían otra manera de resolver, o sea, si no lo resolvían morían en el intento. Quiere decir que mucha ciudad alemana, por ejemplo, no tenía forma de resolverlo vía automóvil, no existe forma alguna de que con la densidad poblacional resuelvan moverse dentro de una ciudad. Está mal visto en Canadá, por ejemplo, ir a trabajar en auto, está muy mal visto. Eh, o sea que hay una condena social porque se entiende, hay una conciencia mucho mayor respecto a la basura o a la movilidad por el desastre que ya se sabe que se causa con una alta densidad. O sea, el confort nuestro implica, digamos, un desconfort o un problema muy serio respecto a la sociedad toda. Entonces, siempre me llamó mucho la atención pensar cómo es que Europa resolvió tanto el tema de la basura. Y es bastante simple. Alemania tiene 70 millones en la provincia de Córdoba, digamos. Nosotros somos 3 millones. O sea, si no resuelven el problema de la basura, se tapan de basura. De eso, de hecho, eso es lo que ocurrió en Alemania. Se taparon de basura. Entre la década de 60 y 70, la basura fue un problema tan grande por la densidad poblacional y el poco espacio físico que había. Entonces, en realidad yo no creo que haya países que sean buenitos, que sean educados. No, simplemente las situaciones lo han llevado a que tienen que resolver de otra manera. Nosotros, digamos, nuestra amplitud de espacio y nuestra situación energética y de bondad nos ha llevado a ir estirando un problema de este tipo a lo largo de las décadas, y es como que ya nos saturaron, digamos, ya tenemos un problema muy grave. La pandemia ha venido a empeorar la situación porque ni siquiera el poco transporte público que tenemos es posible ser utilizado por una cuestión de salud, digamos. Entonces, realmente estamos en un momento crucial para trabajar sobre la movilidad, y la verdad que está todo por hacerse, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar que en Córdoba nosotros no podríamos utilizar automóviles eléctricos en Córdoba, aunque
tuviéramos energía y aunque tuviéramos el dinero para empezar a pagar estos vehículos, que son muy, muy caros, sobre todo por la batería. Entonces, la verdad es que eh, yo diría que hay que pensar absolutamente todo de nuevo en movilidad y en otros aspectos, pero en movilidad la pandemia le está pegando el último garrotazo al automóvil, ¿no? Realmente le está pegando el último garrotazo y también le está pegando el garrotazo al transporte público. Así que realmente yo no creo que no tenemos la solución ni económica, ni energética, ni espacial hoy disponible en ningún lugar. O sea, yo hasta ahora vengo hablando de que todo el transporte público es lo mejor y en realidad con la pandemia tenemos que poner todo en tela de juicio, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para que no haya contagios en el transporte público? A la gripe hasta ahora no le dábamos pelota, pero en realidad la gripe se propagaba casi exclusivamente en espacios de educación y en espacios de transporte público. Entonces, yo creo que en esto está todo por pensarse y todo por hacerse de aquí para adelante, por una cuestión económica, ambiental y de salud. Así que Juan, realmente no sé. te estaba escuchando y me doy cuenta que contestaste como otros 2 o 3 post-it que estaban por ahí dando vuelta, así que si bien te hicimos una sola pregunta, pudiste contestar 2 o 3. Así que bueno, vamos a hacer ahora como el cierre de esta entrevista y después vamos a hacer una reflexión sobre algunas cosas que han dejado escritas. Aprovecho para mostrarte, Juan, a vos que estuviste como experto brindándonos tu tiempo y conocimiento, y mostrar acá esta imagen de alguna forma representa como la atención que los estudiantes te estaban prestando mientras vos conversabas, iban anotando distintas preguntas que tenían intenciones de que vos les puedas responder. Después te las podemos hacer llegar de alguna forma, así vos las podés ir respondiendo. Y acá fueron anotando algunos cómo podríamos sobre distintas problemáticas que les parecía interesantes de resolver, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer más accesible el transporte público? Supongo que hablan sobre discapacidad. ¿Cómo podríamos incentivar a las personas a utilizar transporte urbano? ¿Cómo podríamos incluir a los discapacitados en el transporte público? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos como muchas puntas que, bueno, la intención era eso, ¿no? Que vayan imaginándose distintos cursos de acción en donde tenemos un interrogante, de ahí a poder plantear una solución, queda un camino bastante importante, y bueno, la idea era, ahí está, dejé de compartir pantalla, la idea era poder compartirte un poco eso, gracias por tu tiempo, vamos dando por cerrado, ahora hacemos como el cierre de lo que fue el ensayo. La idea es que el ciclo de entrevistas sea algo como esto, ¿sí? Como primero una presentación, en donde decimos quién es la persona que vamos a entrevistar, le agradecemos, le contamos un poco cómo va a ser la metodología, que hay que adelantársela antes, ¿no? Que primero tienen un tiempo en donde exponen y que tienen tiempo de exposición libre y que pueden traer PowerPoint o lo que quieran, y que después hay un intercambio de algunas preguntas que ustedes van a ir anotando. Y también ir mostrándole un poco del Miró en algunas partes, también como que Juan se iba dando cuenta de que ustedes efectivamente como que escucharon, se interesaron en la temática, les quedan unas preguntas y después se las podemos hacer llegar esas preguntas por si no fueron, ¿cómo se dice? ¿Respondidas? Me suena horrible decir respondidas. Juan, ayúdame ahí, vos entre vos las periferias y yo respondida, estamos los dos. Bien, los profes. Ahora, fíjate un aspecto que me queda a mí, digamos, que le va a quedar a un experto también, es que yo estoy mirando acá el Miró, estoy viendo el Miró, y hay un montón de preguntas que yo estoy seguro que no he podido responder. Entonces me parece, Manu, que va a ser extremadamente importante generar a unos grupos para organizarle preguntas posteriores fuera de la entrevista al experto para poder sacarle, digamos, más provecho, ¿no? Pero Totalmente. es evidente que acá, yo, digamos, por las preguntas que hay, yo digamos, no he respondido nada, ¿no? O sea, vamos a tener que ver la posibilidad organizada para no volver loco al tipo, para no volverlo loco, vamos a tener que organizar el grupo, digamos, de trabajo y ver de llevarlo hacia responder otras cosas, ¿no?
Sí, el año pasado lo hicieron varios grupos y lo Sí, lo que se hicieron, hizo sí. fue, una vez que terminó la entrevista, seleccionaron, no sé, 6 preguntas de esas que les parecían que estaban buenas que el experto al final responda, se las acercaban y el experto se las respondía por audio, por WhatsApp, o sea, porque el que tiene contacto con el experto, con el especialista es uno, no todo el grupo, porque si no lo volvemos loco. Eso es algo que vamos a Sí. tener que hacer. Una vez que dividamos y elijamos cuáles son los expertos que vamos a entrevistar, una persona de ustedes va a tener que ponerse en contacto con esos 3 expertos, coordina el día y el horario, les adelanta en qué consiste, o sea, el año pasado algunos lo que hicieron fue crearon un grupo de WhatsApp, primero les hablan por privado, hola, sí, mira, me pasó tu número, tal persona, soy estudiante de ingeniería industrial, estamos organizando el ciclo de entrevistas de tal temática, eh, y te quiero invitar a un grupito de WhatsApp en donde vamos a solo definir algunas cosas respecto al ciclo de entrevistas y después lo disolvemos, ¿sí? Está bueno hacer esas aclaraciones porque un grupo más de WhatsApp a veces eh, no sé, nos persigue la cabeza. Entonces, en ese grupito de WhatsApp, donde van a estar los 3 expertos, el año pasado lo que se hacía, se coordinaba el día del horario, se adelantaban algunas cuestiones y se sacaban dudas de cómo era la idea de que iba a ser el ciclo de entrevistas, y después también se les acercó en forma posterior las preguntas que quedaron sin responder, ellos las respondían por audio, o sea, respondían en 3 o 4 audios, capaz que de 1 minuto y medio, 2 minutos, y después se reenviaban a los grupos en donde estaban todos los estudiantes que habían votado esa problemática, ¿sí? Eso se hizo en uno o dos grupos. Mirá, Uno o dos grupos. yo después el año pasado, después de las entrevistas y todo, me comuniqué con varios de los que yo había contactado y en sí la actitud de las personas que se prestan a hacer este tipo de actividad tienen mucho interés de que se sepa, de difundir y que alguien le dé pelota de las cosas que está presentando, digamos. Para ellos es extremadamente importante saber de que le están pasando su información y su modo de ver las cosas a estudiantes universitarios. Es realmente importante para ellos. Entonces, digamos que tenemos que tener un canal abierto para que ellos logren sacarse sus ansiedades. Porque nosotros acá le ponemos 20 minutos y resulta que capaz que el tipo está desesperado, porque yo conozco varios que van a hablar que realmente la problemática que ellos relevan y que están permanentemente trabajando es algo que a ellos los pone mal. Cuando hablamos de problemas, fíjense que en sí la presentación que yo hice, lo veo ahora desde afuera, es negativa en el sentido de la cantidad de cosas que están mal y que uno tal vez cuando las personas que van a presentar se sienten bien poder, digamos, compartir ese dolor, esa angustia que tienen de pasarle cuáles son las problemáticas, ¿no? O sea, ustedes piensen, si yo les estoy hablando a ustedes de las cosas que hablé, hay una angustia de por medio, digamos. Entonces, sería muy bueno lograr que digamos que eh, puedan transmitir lo que quieren transmitir. Ustedes piensen, chicos, que nuestra carrera, las carreras de ingeniería, son casi las únicas que son proyectivas, que están proyectando a lo largo, digamos, para adelante. O sea, si no salen de ingeniería la solución de estos problemas, la sociedad no tiene demasiadas formas de resolverlo digamos, institucionalmente no hay más quien pueda resolver esto si no es la ingeniería. La arquitectura no trabaja sobre esto, la carrera de historia tampoco y ciencias económicas tampoco. O sea, si no viene de nuestro lado, de la ingeniería, esta gente que se presta para hablar de los problemas no tienen, digamos, aspiración a que estos problemas puedan ser resueltos. Y desgraciadamente, evidentemente, con la política esto no se resuelve, digamos. O sea, hasta ahora, todos estos años, digamos, la política no logra ver y no logra resolver esta problemática, y menos con mandatos de 4 años. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente que se presta a presentar esto, le demos el espacio suficiente en el mismo momento o fuera de este momento para que logre
traspasar todo con la tranquilidad o con la amplitud que ellos necesitan también, ¿no? Porque ahí es donde vamos a aprender mucho más, ¿está bien? Ahí es donde vamos a aprender mucho más. Yo de todas las cosas que estoy viendo acá en el Miró, evidentemente respondí muy poco, ¿está bien? Y de eso se trata. ¿Cómo hacer para responder un poquitito más? ¿Está? Esa es la forma, digamos, ustedes piensen que esta gente que es especialista en algunos casos, a ustedes llegar a esa percepción les puede llegar a costar 20 años, y este tipo lo está proporcionando en minutos, ¿está bien? Entonces, lograr, o sea, yo estoy viendo, yo lo que vengo estudiando de transporte público, de transporte, de movilidad de las personas, a ustedes si se ponen a estudiar ahora, y sí, capaz que cuando tengan las canas que yo tenga, logren tener la misma respuesta, y eso es imposible, no sirve de nada, digamos, ¿no? Entonces, estas entrevistas son muy importantes para poder lograr traspasar, asimilar nosotros lo que esta gente le ha llevado tanto tiempo sacar conclusiones. ¿Sí, Manu? Sí, estaba tratando de leer a ver si aparecía, porque me escribieron por chat algunas cositas que, bueno, después vamos a terminar resolviendo por Telegram. Eh, Ahora lo que voy a hacer es, muchos de ustedes ya están dentro de los grupos de las 3 problemáticas. Voy a generar en cada uno de los grupos de Telegram, porque en algunos de las problemáticas hay 6 expertos y ni en pedo podemos entrevistar a los 6 expertos por más que quisiéramos, pues nos podría llevar un día entero, y ya el año pasado hicimos algo parecido y nos desangramos. Entonces es muy importante lo acotado que son estas cosas en el tiempo, por cómo se va perdiendo la potencia comunicativa, la concentración, todo. Entonces vamos a votar cuáles son los 3 expertos que vamos a estar eh, entrevistando en cada una de las temáticas. Para eso es necesario que, si alguno de ustedes propuso, algún experto o experta, que complete un poco más cuál es la relación con la problemática, porque, por ejemplo, si yo lo proponía a Juan en esta temática y pongo ingeniero mecánico, no estoy dando muchas pistas de, bueno, desde qué arista Juan entiende la movilidad urbana, la problemática. Entonces, como una pequeña descripción de cómo se vincula o la experiencia de esa persona con esa temática, para que haya algo un poco más de información para elegir esos 3. Y una vez que hacemos esa elección, les voy a pasar el documento en donde ustedes se empiezan a dividir los roles, ¿sí? Los roles son el moderador, bueno, que es como el rol clave. El moderador está bueno que lea de antemano un poco cosas de la problemática para que sepa coordinar el momento. A nosotros nos interesa que hagan esto ustedes, porque también es algo que se terminan llevando de la materia, más allá de conceptos, el diseño, el hecho de ponerse a moderar un espacio como este es realmente desafiante y está bastante bueno. Se potencian algunas capacidades de comunicación. Disculpen, me están llamando. Entonces, uno es el moderador, otro es el que genera el encuentro, que ahí dijeron, ¿no?, que muchos no tienen Zoom Premium, pero vamos a ver qué cuentas podemos conseguir para que generen la reunión y pueda durar todo el día. Capaz que la hacemos desde la mía de la Facu y listo. Igual yo tengo entendido que todos no sé si los estudiantes también tienen acceso ahora a Zoom Premium desde su cuenta institucional. No sé, pero lo vamos a ver cómo resolvemos. Entonces, uno es el moderador, el profe por un día, que es el que genera la reunión y la graba. Otro de ustedes va a tener que tener creado el Miró, en donde después todos se van a meter a hacer las preguntas y notarlos como podríamos. Fíjense que en este caso entrevistamos solo a Juan y había 2 recuadros. Si hay más especialistas, tiene que haber un recuadro por especialistas para que no se mezclen las preguntas y los cómo podríamos. Después me está faltando, como coordinador del grupo, el coordinador del grupo es el que va asegurándose de que todo el resto vaya cumpliendo con las cosas que hace falta que se cumplan. Y bueno, esos a grandes rasgos están los formuladores de preguntas, que lo van haciendo todos los que van escuchando en el momento, se meten en el Miro y van anotando preguntas y van anotando cómo podríamos, y listo, no es mucho más que eso. A lo largo de la semana voy a estar reuniéndome principalmente con los que son los moderadores y los coordinadores, los que se anoten en esos 2 roles, para que podamos conversar sobre cómo desempeñar ese rol y bueno, sacar algunas dudas que vayan surgiendo. Pero aprovechemos bastante el canal de Telegram, que haya idas y vueltas y podamos sacarnos todas las dudas por ahí.
estamos en tiempo, los tenemos que dejar ir, Juan. No sé si querés cerrar con algo. No, que se vayan. Listo. Profe, tengo una pregunta sobre el contacto. Bien. Yo propuse uno de los contactos. No sé qué le tengo que decir, qué tendría que hacer, digamos, porque yo le pregunté si podía venir a una charla con nosotros, pero tiene que preparar una presentación para la charla o simplemente va a venir y vamos a empezar a tirar preguntas. ¿Qué le digo que tiene que hacer? Bien. Gracias por esa pregunta, pues está bueno. Yo también lo que tengo que hacer es escribir como un textito, o les voy a mandar por audio, o de las dos formas, así les queda de las dos formas, cuál tendría que ser ese mensaje que le tienen que hacer llegar al experto, ¿sí? Yo les paso eso, así le da como más tranquilidad y seguridad al experto también de cómo va a hacer la cosa. Nuestra intención con Juan este año también es hablar de antemano nosotros directamente con los expertos en algún momento. Está bueno que Juan lo haga como jefe de cátedra, votamos a estas 3 personas para que hablen sobre agua. Bueno, Juan en un momento los va a llamar y les va a decir, che, bueno, estas son nuestras intenciones, muchas gracias por tu tiempo, es importante para los estudiantes, como para también darles un poco más de certeza sobre el objetivo del encuentro y que vengan más tranquilos, ¿no? Pero pueden venir con PowerPoint, pueden venir sin nada y hablar directamente a la cámara. El año pasado fue así, algunos prepararon PowerPoint, más que nada los que eran profes, otros nada, pusieron la cámara y se pusieron a hablar sobre la temática, después hubo algunas idas y vueltas, así que es bastante flexible el tema. Y lo otro que quería preguntar es la temática en la que la anoté es basura, pero ella trabaja con residuos industriales, no residuos sólidos urbanos. No sé si va o no va. Igual. Sí, es re importante. Ok. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Manu, me gustaría que respondan si les parece si creen que les va a servir. Sí, bueno, por mi parte creo que nos ha servido bastante la charla. No por esta en particular, digamos, esto de empezar a buscar temáticas distintas, a entender algunos problemas desde otros puntos de vista, digamos, si les sirve más allá de la materia, si les interesa, si les parece que está bien, qué sé yo, no sé. Un poco amplia la pregunta, pero bueno. A mí me parece que está bueno. Yo no, digamos, no. Lo había pensado la parte esta de solucionar este tipo de problemáticas, pero nunca como para dedicarme. Y la verdad que por decirlo, me inspira, digamos, lo que estamos viendo acá, estas cosas estas charlas que vamos a estar teniendo, pero sobre todo lo que ya vimos también ya me da como un ímpetu de salir a buscar, digamos, solucionar cosas. Por mí, Manu, deja de grabar y vamos. Listo, perfecto. Entonces nos seguimos comunicando por el canal de Telegram que tenemos. Les voy a estar pasando eso que les prometí. La votación, o sea, tienen que primero completar la descripción de los expertos, después les paso la votación para que elijamos a qué expertos vamos a entrevistar por grupo, que la votación va a estar válida hasta el martes a la noche cuando terminamos con los del 4 de 1. Y también ya les paso el documento para que puedan ir asignándose las responsabilidades. Anímense, o sea, tengan como un rol protagónico, anímense a ser moderadores, a ser coordinadores, está bueno que vayan tomando esos roles. Es realmente desafiante, el año pasado estuvo muy bueno. Así que bueno, estamos comunicándonos por el otro medio. Saludos.